tienen que decir, profesor, explícame, ¿ya? Porque este tema es un poco extenso, pero también bien complicado, porque requiere bastante teoría para poder analizar algunas situaciones. ¿Está bien? Listo. Problema número 3. Yo me había quedado en la 2. Dice, calcula la suma de todos los números primos menores que 150 y que terminen en 9. Ya está. A ver, yo le había preguntado a alguien que terminaba en 1. Ahora quiero los que terminan solamente en 9 y además quieren que sumen, ¿no es cierto? A ver, vamos a sumar entonces todos los números primos menores que 150 y que terminen en 9. 9. Ya, listo. A ver, un voluntario. Eduardo. Sí, Dígame profesor. los números primos menores que 150 y que terminen en 9. Era Mitch. Ya, empieza. No, profe, yo no sé todos los números primos. Ya, tú dime y yo te voy corrigiendo si es que no está mal. Bueno. Empieza. Desde el más pequeño hasta el más grande. 19, 19. 29, Sigue. 49, 49 29, tiene séptima. 7 por 7 es 49. 59, 59. Sigue. 89. Y el 79. Ah, no, pues muy bien. Ya sigue. 109, 109. 129, 129. A ver, súmale las cifras al 129. ¿Cuánto sale? 12, Y si es 12, ¿qué tiene? tercia. No es primo. Ah, ya. 139, 139. ¿Será primo? A ver, vamos a ver 139 si es primo, ¿ya? ¿Tiene mitad? no, Tercia, no, quinta, tampoco. séptima. No, no tiene. Onceava. Tampoco tiene. Ya tampoco tienes primo. Ya. ¿Y quién sería el próximo? 149 sería el último. 149. Y si yo sumo sus cifras, sale 14. Bueno, no, 149. ¿Tiene mitad? No. ¿Tiene No, tercia? No. Quinta, no. Séptima, no. Onceava, mm, no, tampoco. Entonces sí es primo. ya. Entonces, ahí están todos los primos. A ver, los sumamos rapidito. ¿Cuánto es? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 9, 72. 672 sale, profesor. 672. Listo, ahí está la suma de todos los números primos menores que 150 y que termina en 9. Siguiente grupo de problemas. A ver, ¿dónde está ¿dónde estás? Josué. Activa tu audio, Josué. Josué, activa tu audio. Profesor, creo que no tiene audio. Ya. A ver, me indican que esos 4 números, o 4 cantidades, son números primos absolutos. Me piden hallar el valor de a cuadrado más b cuadrado. O sea, tengo que saber cuánto vale a y b. Vamos, Frank, dime. ¿Qué hacemos? Activa tu audio. Ya, a ver. Saca algunas conclusiones de la escritura. Te están indicando que son primos. Ya, se dice que son primos.
Entonces, como A y B separados son primos y juntos Ya. también son primos, Ahí está. debe haber un número que se forma con dos números primos. Ya, listo. Entonces, a ver, díctame los números primos cuyas cifras también son primos. 17, ¿Cómo es el 17? Perfecto? no, 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 El 1 no es primo. 37, Ya. Empecemos primero por la familia del 20. 20, No hay, ya ¿no? 23, 23. 3, 23. ¿Quién más? De la familia del 30. 37, De la familia del 40. no hay. Del 50. 50, 53, ¿Quién más? a ver, 73, Ya, 73. Ya, ¿quién más? y nada más. Nada más. Ya está. A ver, con el 23. ¿Cumple todo o no cumple todo? No cumple. Acá salía 2, acá sale 3, acá sale 6. Sale 6, No cumple. El siguiente, acá sale 3, 37, acá sale 7, acá sale 10. 11. No cumple. Con el Profesor, no sería 10, sería 11. chupete, sí, Sería 11, profesor. 11, ¿no? Sí cumple. Sí Sería cumple ahí. 11. Sí cumple. Con el 53 sería 5, sería 3, sería 9. No cumple. Y con el 73 sería 7, sería Sí 3 cumple. y sería 11. Sí cumple. Tenemos entonces dos números, dos respuestas, ¿sí o no? A ver, entonces tendríamos luego a cuadrado más b cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, 49 más 9 es 58. Esa es una respuesta. Pero si tú observas la otra, es lo mismo. Los números son diferentes, Pero es lo mismo. pero el resultado es el mismo. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Sale 58. Listo. ¿Cuántos números de esta forma son primos? El 13, 1, el 13 y el 13, 30. 31. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Y podría venir una pregunta así, por ejemplo, ¿sí o no? Bueno, lo dejamos ahí nomás para tu práctica. Ya está. Problema 5. Dice si A, B y C son primos, además se sabe que A más B más C es igual a 80, también A menos C es igual a 39. Calcular A por B por más C. Ya está. A ver, vamos a ponerlo por acá. A más B más C tiene que ser igual a 80. Además, A menos C es igual a 39. Víctor, listo. ¿Qué hacemos? Ah, en esa resta, calcular A y eso reemplazarlo en donde está sumándose todo, ¿Ya? para que A valga C más 39 y reemplazarlo en el otro, en la suma. ¿Ya? Ya. A ver,
Habíamos indicado que la suma de tres números primos, como son impares, el resultado debería salir impar, ¿no es cierto? O sea, suponiendo que él es un número impar, es primo, es impar, y el otro primo también es impar, y es impar, entonces acá debería salir impar. ¿Por qué sale par? Porque el 2 está metido ahí, ¿no? Entonces, uno de esos números primos es el 2. Uno de ellos es par y primo a la vez, ¿no? Par más un impar más otro impar, el resultado va a ser par. Ya está. Entonces quiere decir que uno de ellos, ya vamos a suponer que sea el 2. Entonces, ¿quién sería B y C? Entendiendo que son primos, de tal manera que la suma de los tres me dé 80. Entonces yo de aquí puedo deducir, bueno, a ver. En esta otra parte que está aquí, acá, en esta parte que está aquí, me dice A menos C es 39. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, mira, si él sería un número impar que es primo y otro número impar que es primo, ¿el resultado qué debería ser? Par. ¿Okay? Si yo resto, por ejemplo, 31 menos 27, vamos a suponer dos números impares, ¿no? Sería 4, y acá sería 1, no, 0. Saldría par, ¿sí o no? Si yo resto dos números impares, el resultado debería ser par. Entonces, ¿por qué sale impar? ¿A qué se debe? Porque es igual a 2. Claro, porque el 2 está, hay uno de ellos que es par, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿quién debe ser 2? Él debe ser 2. El primero no va a ser 2, ¿no? Porque restando como va a salir 39. Entonces, ¿quién es él? 41. 41. 41. Entonces, como él es 41, lo reemplazo acá, pues, ¿no es cierto? Es 41. Él es el 2. Y el otro es el que completa para 80, ¿no es cierto? ¿Quién sería entonces este número que debe de ir? 27. 37, ¿no es cierto? Es de 37. Listo. ¿Eh? Entonces, cuando ustedes tengan sumando de números primos, tienen que analizar esta partecita, porque ahí cumple algunas propiedades, ¿no es cierto? Entonces, él es impar menos un número par da 39. Problema 6. ¿Cuántos números primos absolutos se escriben con dos cifras en el sistema heptanario? ¿Quién es el sistema heptanario? 16. Heptanario. A ver si. A ver, dice, ¿cuántos números primos absolutos de dos cifras? Como yo no sé qué número primo es, yo le he puesto a B, pero este va a ser un número primo de dos cifras. ¿Está bien? Ya está. Me están indicando cuántos de ellos, cuando yo lo pase a base 7, heptanario 7, debe tener dos cifras. Ah, no, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un ratito. No me dicen que el número primo tiene dos cifras, ¿no? Me están indicando que ese, cuando yo lo pase a, ese va a ser mi número primo. Cuando yo este número primo lo pase a base 7, debe tener dos cifras, o sea, se debe escribir así. Ya está. ¿Entienden? A ver. Los números de dos cifras en nuestro sistema en base 10, mayor que quién son. ¿Quién es el menor número de dos cifras de en base 10? 99. El menor. 11. 10. El menor es 10. Y el mayor. ¿Quién es el mayor número? 99. 99. O sea, quiere decir que este numerito que está acá toma valores desde 10 hasta 99, ¿no es cierto? ¿Sí? En base 10.
Eso está en base 10 por si acaso. No se pone, pero ya lo estoy colgando para que te des cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un numerito de 2 cifras en base 5. ¿Quién es el menor número de este sistema de 2 cifras? ¿Quién es el menor, el más pequeñito? Ah, es el 1, 0 en base 5. ¿Y quién es el mayor? El 4, 4 en base 5. Ustedes saben por numeración que la cifra es menor que su base, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo número de una cantidad de cifras es mayor o igual que el menor de ellos, pero menor o igual que el mayor de ellos. Quiere decir que estos números varían desde este número que está aquí hasta este número que está acá. ¿Quieres saber quiénes son? Pásalo a base 10. A ver, ¿cuánto vale este número en base 10? Descompónganlo. O sea, ustedes ya saben cómo pasar un número que está en un sistema que no es 10 a base 10. ¿Cómo se pasa un número que está en base 5 a base 10? Se descompone, ¿no? ¿Sí? Sería 1 por 5 a la 1 más 0. ¿Cuánto Sí. sale? 5. Y este es un número primo, se supone, ¿no es cierto? Si yo lo paso a base 10, se supone que es el número primo del cual yo estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. Y si yo lo paso a base 10, el 4, 4 más 5, lo paso a base 10, ¿qué número es? Descompóngalo, ¿cuánto sale? Si yo 1 por 5. 4. sería 4, la cifra por su base a la 1, más la última cifra. ¿Cuánto sale? 24. Entonces, como él es un número primo, ¿qué números primos son mayores o iguales que 5, pero menores o iguales que 24? ¿Quiénes son? El 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, y ahí nomás me paro, porque tiene que ser menor o igual que 24. ¿Cuántos números primos existen entre el 5 y el 24, incluyendo ellos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ven? Si yo hago el mismo razonamiento en mi problema, va a pasar lo mismo. Yo quiero saber cuántos números primos se escriben con 2 cifras en base 7. O sea, debe tener esa estructura que está acá. Entendiendo de que esto es un número primo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces continuamos. A ver, Joaquín. Activa tu audio. Joaquín, ya, ahí nomás, no lo apagues. Ya, Joaquín, mira, este numerito que está acá es un número primo, ¿sí? Dice que cuando yo lo pase a base 7, ese número tiene 2 cifras. Es el mismo, pero está escrito en otro sistema nomás. Entonces, este número que está de 2 cifras en base 7 tiene que ser mayor que el menor de ellos, sí, y menor que el mayor de ellos. ¿Sí? Entonces se debe cumplir esto. Todo número de 2 cifras en base 7 debe ser mayor o igual que ¿quién, Joaquín? ¿Quién es el menor número de este sistema con 2 cifras? ¿Quién es el menor, más pequeñito? 11. El 1, 0 en base 7. Es el menor. Ok. ¿Y quién es el mayor número de 2 cifras en este sistema? 97. En la base 7, las cifras que yo utilice deben ser menores que 7. No puedo utilizar el 9. En ese sistema no admite el 9. La máxima cifra es 6. Por lo tanto, ¿quién será el máximo número de 2 cifras en base 7? 67. 6, 6. 6, 6 en base 7. La cifra es menor que su base. Ok. Listo. Joaquín, pásalo a base 10, porque los números cuando están en otro sistema no lo puedo leer. No es 66, no es otro número. Cuando yo lo paso a base 10, sí lo voy reconociendo. ¿Con qué número es el 1, 0 en base 7? Paso a la base 10. Y de acá también lo pasamos a base 10. Y se supone que este número que está acá es un número primo, ¿no? Es el número primo del cual estoy hablando. Por lo tanto, ese número primo debe ser mayor o igual que ¿quién? Lo pasamos a base 10. Mm,
Para pasar un número que esté en otro sistema a base 10, hay que descomponerlo, Joaquín. Tiene que descomponerlo y después sumar todo lo que sale. Descomponlo y dime cuánto sale. ¿Sabe descomponer, Joaquín? No recuerdo muy bien. A ver, para descomponer, había dicho que una manera práctica de hacerlo era colocar las potencias de su base en la parte superior de los numeritos, solamente para acordarme. ¿No? Empezando siempre del segundo orden, de acá. 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la 4, y así sucesivamente cuantas cifras tenga. ¿No? Una vez que ya lo coloqué, lo único que tengo que hacer es multiplicar con las cifras que tienes abajo. Sería entonces 4 por 5 a la 4. 4 por 5 a la 4. Más 2 por 5 al cubo. 2 por 5 al cubo. Más 3 por 5 al cuadrado. 3 por 5. Más 3 por 5 a la 1. 3 por 5 a la 1. Y la última cifra que es más 2. Así se descompone. Tú tienes un número más pequeñito. ¿Sí? Por lo tanto, debo multiplicar por las potencias del 7. Y empiezo de acá. 7 a la 1. Y como no hay más, ahí me quedo. Descomponlo. ¿Cuánto sale? Sería 7 por 10. 7 por 10. No, 7 por 1. Es 1 por 7 más 0. Es 1 por 7 a la 1 más 0. ¿Cuánto es eso? 8. 7, hijo. ¿Cuál 8? No me sacas 8. Es 7. 1 por 7 es 7. Más 0 es 0. ¿No es cierto? Sí. Entonces, acá tengo que... Este número pasado a base 10 es el número 7. Ah, ¿sí? Igual hago Sí. con 667. Ah. ¿Cuánto sale? 6 a la 1. 12. ¿Por qué 12, Joaquín? Si se supone que tienes que multiplicarlo por la potencia de su base, o sea, por 7 a la 1. 7. Y acá sería 6 por 7 a la 1 más la última cifra que es 6. Sería 42 más 6. 48. 48. Tienes que estudiar más, Joaquín. ¿Eh? Estás bajo esa parte. Tienes que repasar la teoría. Ya está. Ahora sí. Entonces me está indicando que los números primos, ¿no? Los números primos de los cuales me están hablando el problema deben ser mayores o iguales que 7, pero menores o iguales que 48. Ahora sí, Joaquín, dime qué números primos están en ese rango. 7. Ya, sigue, 11. sigue, 13. sigue, 17. sigue, 19. sigue, 23. sigue, 29. sigue, 31. sigue, 37. sigue, 41. sigue, 43. sigue, 47. sigue. Ya no hay ni uno. Ya, listo, ahí nomás nos quedamos entonces. ¿Cuántos números primos existen con esas condiciones? 12. 12 números. 12 números primos. Al momento de pasarlos a la base 7, se escriben con 2 cifras, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Si te preguntas quiénes son, es el 7, el 11, el 13 y todo lo demás, ¿no es cierto? Si te dice súmalo, pues lo sumas todo y se acabó el problema. Como acá me preguntan cuántos, mi respuesta será en cantidad nada más, ¿no es cierto? Bien. Siguiente problema. A ver, Fabio. Sí, profesor. A ver, el problema número 7 es parecido al anterior, ¿no? Solamente tiene una diferencia, que es la base es 3 nada más, y además son 3 cifras, por lo tanto su desarrollo es casi similar.
Dice, calcule la suma de todos los números primos de la forma ABC3. Yo tengo un número primo cuya forma, escrita en base 3, tiene esta forma. O sea, tiene 3 cifras en base 3. Es lo que me está indicando el problema, ¿no? Estos son números primos que pasados a la base 3 se escriben con 3 cifras. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son? Entonces para ello, el mismo análisis que el problema anterior, teniendo en cuenta que tiene 3 cifras, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Activa tu audio, no lo apagues. Sí. Ya está, listo. Entonces todo preguntando, tú me vas respondiendo. A ver, entonces, todo número de 3 cifras en base 3 tiene que ser mayor o igual que ¿quién? ¿Que 100? No es 100, es 1, 0, 0 en base 3. Ese no es el 100. ¿Y menor o igual que quién? 2, 2, 2 en base a 3. 2, 2, 2 en base 3. Muy bien. Ahora, para reconocer qué números son, lo voy a pasar a base 10, porque ese es nuestro sistema. Ahí trabajamos nosotros. Esto lo paso a base 10. Esto también lo pasamos a base 10. Y esto también lo pasamos a base 10. Bueno, desde el centro, como se supone que ese es un número primo, porque me están indicando que son números primos, yo le pongo una P nomás, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí. ¿Cuánto sale eso pasando a la base 10? 9. 9. Y el otro pasando a la base 10. Es 2 más 5 a la 1 ¿Cuál por 5? 2. ¿Cuál 5? O sea, es 5 al cuadrado por 2 más 5 a la 1 por 2 más 2, ¿no? ¿Pero cuál 5? Digo 3. 3. Es 2, la cifra 2 por su base al cuadrado, más la otra cifra por su base a la 1, más la otra cifra. ¿Cuánto sale todo eso? 26. 26. A ver, sale 18, 26, ya está listo. Entonces, ¿qué números primos están en ese intervalo de números? El 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 20. No, hasta el 23, ¿no? Sí, hasta el 23. ¿Qué me piden? Calcula la suma de todos los números primos. Ya, entonces debo sumar esos números primos, ¿no es cierto? A lo que me están pidiendo es la suma de todos ellos. La Un suma, rato saca la calculadora, profesor. utiliza tu cerebro, eso no es necesario calculadora. La calculadora se usa para números grandes, pues, ¿no es cierto? Extenso, cantidad, decimales, qué sé yo. Estos números se pueden sumar mentalmente, y para sumar mentalmente no necesito sumar uno por uno, utiliza el cerebro, ¿no es cierto? Ya está. Mira, por ejemplo acá, este 23 con este 14, ¿cuánto suman? 17. Con 17 das 40. Es 40, ¿te das cuenta? Ahora guárdalo en tu cerebro, acá tienes el 19 y tienes el 11, ¿cuánto suman? 30. ¿Ya cuánto van? 83 al 83. Ya ves, ¿te necesitas calculadora? No. Ya ves. O sea, el cerebro siempre es bueno ejercitarlo. La calculadora muchas veces nos embrutece, ¿no? Para cálculos mentales. Y cuando uno hace trabajar el cerebro, cuando estés viejito, así como yo, no vas a sufrir de Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que ataca al cerebro. ¿Y qué origina? Que te olvides las cosas. No vas a reconocer a tu mascota, a tu papá, a tu mamá, a tus nietos. Ya vas a preguntar, ¿y quiénes son? Entonces siempre es bueno ejercitar al cerebro. Y una de las maneras es hacer cálculos con él. Y lo otro es leer, pues, ¿no? Leer como loco. Problema 8. Génesis. Dice, la suma de 3 números primos absolutos es 66. ¿Sabes quiénes son? No. Ya, entonces vamos a primero dándole un nombre. Sean los números primos. A ver, tú me dictas, ¿qué le pongo? ABC. Ya, ABC, listo. Los números primos van a ser ABC. A, B, C. Ahora sí, ya sé, como ya sé quiénes son, entonces voy a plantear lo que me dice el problema. Dice que la suma de estos 3 números primos es 66. O sea que A más B más C es 66. A más B más C tiene que ser igual a 66.
Además dice que la diferencia de los dos mayores es 18. Ah, bueno, como me está hablando de dos mayores, hay que ordenarlo de mayor a menor, ¿sí o no? Entonces aquí debemos colocarlo así. A es menor que B y B es menor que C. Ya está. Ahora sí, ya sé quiénes son los dos mayores. ¿Qué coloco además, Génesis? Sería un número impar más un número impar más un número par, par. No, me refiero a la última parte que dice la diferencia de los dos mayores es 18. Es menor que B. ¿Lo de dos mayores? Ajá. A menos C. A menos C. No, A menos B. A menos B. A menos B. no. Si los números están ordenados acá de menor a mayor, ¿quiénes son los dos mayores? No. C. Es B y C. Son los dos mayores. Estos son los dos menores. El menor, el mayor, el intermedio. Estos son los dos mayores. Y además C es mayor que B. Cuando a mí me dice la diferencia de los dos mayores, yo debo decir que C menos B es 18. ¿No? Entonces también otro dato que C menos B es 18. Ya está. Y este problema se parece al anterior. Habíamos dicho que cuando la diferencia de dos números primos sale par, es porque los dos son impares, me parece, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando la suma de 3 sale par, es porque acá está uno de ellos, es par. Entonces, para que exista esta suma igual a 66, uno de ellos debe ser par. No sé quién todavía, ¿no es cierto? Pero uno de ellos debe ser par. Aquí, si yo resto un número impar, yo resto un número impar, le quito otro número impar, el resultado va a ser par. Entonces quiere decir que ellos dos son impares. Quiere decir que ellos dos son impares. Entonces, ¿quién es el par? Si C y B son impares. Si C y B son, él tiene que ser el par. Y si él es par, ¿quién es? 2. 2. Listo. Entonces supone que los otros dos impares, además de diferenciarse en 18, deben sumar con el otro 66, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? B más C puedes colocarlo como 64. Si quieres. Y ya el B y el B y el B, el menos B y el B puedes eliminarlo y sales fácil. Entonces ponemos C más B, 64. Ya está. Y acá podemos aplicar teoría de ecuaciones o qué sé yo, ¿no es cierto? A ver, Lo sumas. ya lo sumamos miembro a miembro. Sería ¿Cuánto sale? 82. Entre 2 Sale 82, sería 41. pero acá sale 12. 41. C vale 40. 12, esto se cancela y C vale 41. Y si C sale 41, entonces B ¿cuánto vale? 23. 23. Ya está. ¿Qué me piden? El producto de los tres. Me piden el producto de los tres. O sea, 2 por 23 por 41. Ahora sí, calcula con tu calculadora. 46 por 41. ¿Cuánto? 1886. 1863. 1800. No, 86. 1887. 86. Yes. 86. 86. Ya, ya. 6. Esto sería entonces nuestra respuesta. ¿Ya? Cuando tengan ustedes así expresiones con números primos, se puede deducir muchas cosas fácil. Entender que los números primos no son cualquiera y tienen ciertas características, ¿no es cierto? Continuamos. Valeria. ¿Por qué ingresó tan tarde, Valeria? Activa tu audio. Valeria. Es que tuve inconvenientes, pero ya está. Mi hermano también le va a justificar. Ah, ya. A ver, Valeria, problema 9. Activa tu audio para poder conversar. Dice, calcula el residuo de dividir la suma de los cuadrados de los 25 números primos, primeros números primos entre 4.
¿Entiendes la pregunta? No. Dice que quiere saber cuánto me va a sobrar si es que yo divido la suma de los cuadrados de los 25 primeros números primos entre 4. A ver, vamos a empezar. ¿Quién es la suma de los 25 primeros números primos? Díctame, Valeria. Serían 2, 3, 5, 7, No, 11. no dice la suma de los 25 números, los 25 primeros números, dice la suma de los cuadrados. De los cuadrados. Ya, a ver. Sería 4, Ya sigue. sería 9, 25. Ya, mejor lo escribimos así nomás. Más 3 al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Más 7 al cuadrado. Más 11 al cuadrado. Bueno, así pues sucesivamente. No voy a escribir los 25, ¿no es cierto? Hasta el último que está acá. Bueno, acá me dice que hay 25 números primos. Ya está. 25 términos. Ya, Valeria. ¿Qué hacemos ahora? Dice, quiere saber cuánto me sobra si es que yo divido toda esta expresión entre 4. Ya, a ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está Valeria? Ya, Valeria, ¿qué hacemos? ¿Cómo saber cuánto me va a sobrar si es que yo divido todo esto entre 4? Lo buscaría más abajo, mientras estás pensando tú. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Ya? Cuando a mí me dicen cuál es el residuo de dividirlo entre 4, mi objetivo es escribirlo así, como un múltiplo del 4 más un residuo. Si yo quisiera saber cuánto me sobra si es que lo divido entre 7, entonces mi objetivo es escribirlo así. Si a mí me preguntaran cuánto me va a sobrar si es que yo lo divido todo eso entre 10, pues mi objetivo sería escribirlo así. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera me están indicando, usa el módulo 4. Quieren que use esto que está acá. O sea, convierta todo esto a esta expresión que está aquí. Entonces, ustedes se acuerdan de la propiedad, ¿no? Todo número primo mayor que 2, ojo, todo número primo mayor que 2 cumple con la condición que es un múltiplo del 4 más o menos 1. ¿Sí? Entonces, empiezo de acá, el 3. Él es un múltiplo del 4 más o menos 1 al cuadrado. Él será un múltiplo del 4 más o menos 1. Bueno, en este caso yo sé que es más 1, pues, ¿no es cierto? Pero estoy colocándolo así porque imagínate que no sé. Porque van a aparecer más números que no sé quiénes son, entonces un múltiplo del 4 más menos 1. Y así sucesivamente todos los términos que faltan acá. Son un montón, ¿no? Solamente el de aquí es un múltiplo de 4, exactito. ¿Me está entendiendo Valeria? Valeria. Sí. Ya. No olviden, todo número primo mayor que 2 es un múltiplo de 4 más 1 o menos 1. Continuamos, Valeria. Acá. El primero va a ser múltiplo de 4, y está. Ahora, con respecto al segundo. Si yo tengo un múltiplo del 4 más 1, más o menos 1 al cuadrado,
significa que yo debo multiplicar 2 veces esto, ¿no? Múltiplo del 4 más 1 por un múltiplo del 4 más 1, o en su defecto un múltiplo de 4 menos 1 por un múltiplo de 4 menos 1. Propiedad. ¿A qué es igual eso, Valeria? Dos veces múltiplo de 4 más... ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y yo siempre les he dicho que ustedes deben ir repasando la teoría que uno va haciendo. Esto ya se supone que nosotros hemos hecho la parte de divisibilidad. O sea, toda esa parte para que puedan trabajar con módulos. Ya había una propiedad que decía, si yo tengo un múltiplo de un módulo n más un residuo 1 y lo multiplico por otro múltiplo de n más un residuo 2, el resultado seguía siendo múltiplo de n, y el nuevo residuo era el producto de los dos residuos anteriores, o sea, E por L. Solamente se hacía eso. Entonces, ¿qué va a salir en el primero, Valeria? Sería múltiplo de 4 más 1. Más el residuo. Y en el segundo, Múltiplo de 4 más 1 también. en ambos sale lo mismo, ¿sí o no? Eso quiere decir que siempre va a salir un múltiplo de 4 más 1. Entonces, toda esa cosita usted tiene que ir recordándose, porque si no, ustedes no van a avanzar la parte acá. La teoría de divisibilidad, la teoría de numeración de números primos, lo tienen que saberlo al revés y al derecho, porque como ellos hacen un montón de análisis. Entonces, ya está. Entonces, en el caso del primer término que está aquí, esto va a salir un múltiplo de 4 más 1. Acá va a salir lo mismo, acá va a salir lo mismo, porque todos están elevados al cuadrado, ¿no es cierto? Al cuadrado, conclusión va a salir lo mismo. Entonces, acá tendría un múltiplo del 4 más 1. ¿No? En el otro también va a salir un múltiplo del 4 más 1. En el siguiente también va a salir un múltiplo del 4 más 1. Y así sucesivamente va a salir un múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 1, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Continuamos, hay que reducir la expresión. A ver, acá tengo un múltiplo del 4 más otro múltiplo del 4. ¿Qué sale, Valeria? Múltiplo de 4 más múltiplo de 4. No. Te estoy indicando, acá tengo un múltiplo del 4 más otro múltiplo del 4, ¿cuánto es? Dos múltiplo de 4. ¿Cómo que 2 múltiplo de 4? No te entiendo. ¿Así? ¿Así? Así, 2 por el múltiplo de 4. ¿Así? ¿A esto te refieres? Ajá, algo así, algo así. No, Valeria, no estás repasando. Habíamos indicado que si yo sumo un múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4, todos los múltiplos de 4 que yo quiera, el resultado siempre sigue siendo al final un múltiplo de 4. O sea, no se multiplica, no se nada. Entonces, si yo tengo un múltiplo de 4 aquí, ¿no? Y sumo con otro múltiplo de 4, el resultado sigue siendo un múltiplo de 4. Voy a sumar con otro múltiplo de 4 y sigue siendo múltiplo de 4. Si yo sumo varios números que son múltiplos de 4, su resultado va a seguir siendo múltiplo de 4. Entonces, conclusión, de todos esos números de esas partes, tengo que es múltiplo de 4. Ahora voy a sumar los unos que están acá. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces 1 voy a sumar, Valeria? 24, 24. 24 veces. O sea, ¿y eso acá a qué es igual? 24. 24. Ahora, si es que yo escribo algo en función del módulo 4 y le voy a colocar un residuo, él puede ser 0, o puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3. No puede ser 4, 5, 6. ¿No? Como acá me sale 24, quiere decir que eso está mal escrito, hay que corregirlo todavía. Hay que volverlo a escribir en función al módulo 4. ¿El 24 es múltiplo de 4 o no? Valeria.
Ah, sí, sí. Es un múltiplo del 4. Entonces tendría la expresión que yo tengo un múltiplo del 4 y le estoy sumando 24 que también sigue siendo múltiplo del 4. ¿Y cuál va a ser la conclusión de esto? Múltiplo de 4. Sale un múltiplo del 4. Entonces quiere decir que esta expresión que está aquí es un múltiplo del 4. Si yo lo divido entre 4, ¿cuánto me va a sobrar, Valeria? 0. 0, no sobra nada, ¿no es cierto? El residuo, por lo tanto, si es que yo lo divido entre 4, el residuo será 0. Siguiente, Eduardo. Profe. Dice, calcule la suma de todos los números primos de la forma ABA en base 3. Ok. Un ratito. Se supone que es un número primo y que este número primo debe tener esta forma. O sea que cuando yo lo pase a la base 3, la primera y la última cifra deben ser igualitos y la central no me interesa, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué hacemos? Buscar esos números, pero en base 3 algo así. Ya. Entonces, ¿qué hago? A ver. La A no puede pasar de 3. Tampoco. Los únicos números podrían ser 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, algo así, profesor. Yo había indicado que todo número de 3 cifras debe ser mayor igual que quién. No me acuerdo. Que este número. Pero menor igual que quién. Ese número. Si lo pasamos a base 10, ¿cuánto vale el primero? Eduardo, si lo pasamos a base 10, ¿cuál es su valor del primero? Oye, ¿dónde está? Ah. No sé. Pues acabo de explicar a uno de tus compañeros. ¿Cuánto es, Fabio? El 100 en base 3 es 9. Ya, Y 9. el 222, digo, el 222 en base 3 es 26. Ya. Ya. Ahora, con respecto a este numerito que está aquí, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Anteriormente, el número que teníamos era así, A, B, C en base 3. O sea, esto me está indicando que los números primos que yo pase a base 3 deben tener 3 cifras, nomás así en general, no hay ninguna consideración. En cambio, si ustedes observan en esta oportunidad, aquí este numerito, la primera y la última son iguales. Y yo tengo que cuidar estas cosas que siempre se cumplan. Entonces, ahí yo no puedo decir A es P, ¿no? Si yo le pongo P acá abajo, estarían todos los números primos, ¿no? Que están entre el 9 y el 26. Pero no todos tienen esa forma. Entonces, para garantizar de que tengan esa forma, acá no podemos hacer esto. Acá lo que vamos a hacer es escribir el número de esta forma, ¿no? Si yo lo descompongo, ¿cuánto sale, Eduardo? Si lo descomponemos el número ABA en base 3. ¿Qué sale, Eduardo?
Tendríamos acá 3 a la 1, 3 al cuadrado. ¿Qué va a salir? Ya, A por 3 a la 1 más. No, A por 3. No, A no más era. A no más. Más B por 3 a la 1 más A por 3 a la 2. ¿Así, profesora? Ya, ¿y cuánto sales? ¿Cuánto sale? 9A. 10A más Sale 3B. 10A más 3B. 10A más 3B tiene que ser mayor o igual que 9, pero menor o igual que 26. Y aquí es donde ya vamos a darle valores a A. Por ejemplo, ¿no? Si él es 1, ahí tendríamos 10. Si no, acá tendríamos 10. ¿Qué valor debe tomar B? ¿No? Para que junto con el 1, con el 10 que está acá adelante, forme un número primo que sea mayor o igual que 9, pero menor o igual que 26. ¿Qué valores podría tomar B? Voy a tomar el valor de 1 también. Si es 1 sale 13, ¿sí o no? Sí. Y si es 2, 16. no es 16, primo. profesor. No es primo, ¿no es cierto? No, 17 primo. Entonces, acá tenemos un número primo, ¿no? El primer número primo acá sería, cuando A vale 1 y B vale 1, sale 3. A y B no pueden ser mayor que 3, por eso que solamente ahí nos quedamos. ¿Qué otro valor puede tomar A? Puede ser 2. ¿No? Con eso acá adelante sale 20. Y si también cumple, 23 sería. Sería, Si también se le pone 1 también al otro. entonces también sería 1. Y ahí va a salir el 23. Sí. Ya. ¿Qué otro valor puede tomar B? Si eso le pongo 2, 6, 26. 26 no es primo, profesor. No es primo 26. Ya. Además ya está ahí. Ya no puede tomar otros valores, ¿no? Esos dos nomás serían, profesor. Esos dos. Profesor, una pregunta. Sí. Si A sería 1, B podría ser 3 para que salga 19. En la base 3, la cifra no puede ser 3. Tiene que ser menor Yo o pensaba igual. que estaba base 10. Ya. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta, Eduardo? Dice, calcule la suma de todos los números primos de la forma ABA3. ¿Quiénes son esos números? El 13 y el 23, profesor. Ese y el 23. Entonces, ¿cuál sería la suma? 36. 36. Y esa sería mi respuesta. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Mira, todo esto está referido solamente a los números primos, así, en forma directa, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, el momento de descomponer ABA en base 3, ¿no se pasaba a base 10? Ya expliqué por qué no se le... O sea, cuando uno lo descompone... Acá está pasado a base 10. Esto está en base 10 ya. Sí, o sea, me dijo usted que cuando le dije que si B podría ser 3, me dijo que no podía porque estaba en base 3. Claro. Acá están los valores de B solamente son 1. Y el valor de E es de 1 a 2. En ningún caso toma 3. ¿No? A ver. Ya ustedes conocen los números primos menores que 100. Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen números más grandes que el 100? El 541, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber si ese número es primo? Ya, cuando un número primo es mayor que 100,
hay una técnica para saber si es primo, ¿sí? Acá, por ejemplo, me preguntan si el 149 es primo. ¿Qué se hace primero? Vamos a poner aquí, así. Paso 1. Paso 1. Se le saca la raíz entera al número que tú quieres saber si es primo. En este caso, la raíz cuadrada de 149. ¿Quién es su raíz entera aproximada de 149? 12. 12. Listo. Este 12 te va a indicar que tú tienes que verificar la divisibilidad del número 149 entre todos los números menores o iguales que el 12. O sea, tienes que verificar si el 149 en este caso, ¿no? 149 tienes que verificar si el 149 es divisible por algún número primo menor o igual que ese 12. O sea, tienes que verificar si es múltiplo de 2, si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 5, múltiplo de 7 o múltiplo de 11. Hasta el 11 nomás, porque deben ser los números primos menores o iguales que el 12. Entonces empezamos a verificar. 1, ¿será múltiplo de 2? No, no es múltiplo de 2, ¿no es cierto? ¿Será múltiplo de 3? Suma las cifras, sale 14. No es. No. ¿Será múltiplo de 5? No termina en 0 ni en 5. No es. ¿Será múltiplo del 7? Divido esto entre 7 o aplico la técnica del 1, 3, 2, también que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que saldría 12 más 9, 21 más 2, 23. No es. Del 11, ¿cuál es su criterio? Más, menos, más. Más, menos, más, menos, más, menos. Sumando lo positivo sale 10 menos 4, 6, no es múltiplo de 11. Entonces, de esa manera, yo verifico que no es divisible entre ningún número primo menor o igual que 12. ¿Sí o no? Entonces, yo puedo decir ahora que ese número es primo, ¿no? Entonces, el número 149 es primo. ¿Ve? El número 149 es primo. ¿Qué pasaría si que por ahí yo estoy verificando con 2, con 3, con 5 y resulta que con 7 sí es? Automáticamente el número ya deja de ser primo ya, ¿no? Porque tendría como divisores al 1, a él mismo y al 7 que acabo de encontrar. Y ya no continúo, ya para qué voy a seguir si ya sé que no es primo. Entonces, para saber si un número es primo, tiene que primero hallar su raíz cuadrada y paso 2, verificar la divisibilidad. ¿No? ¿Está bien? A ver, entonces, tenemos la primera pregunta. Ustedes verifiquen, dice, del siguiente grupo de números, 237, 401, 209, 181, 173, para cada uno tienen que hacer lo que yo he hecho. Tienes que hacer lo que yo he hecho. ¿No? Y una vez que has hecho cada uno, responde la pregunta. Dice, ¿cuántos de ellos son primos absolutos? Tu respuesta será, pues, 2, 3, todos. Y da como respuesta la suma de ellos. O sea, vas a sumar los que son primos. ¿Está bien o no? ¿Lo han entendido, no? ¿O hay alguna pregunta que tengan que hacer? Sí se entendió. Ya, listo. Entonces, mano a la obra. Yo pregunto a cualquiera. Listo, empiecen. Verifiquen por cada uno si son primos o no son primos. Hagan lo mismo que yo he hecho con el ejemplo anterior. Profesor, ahorita me voy por mi cuaderno. Ya. Yo también voy por mi cuaderno. Mientras ustedes están avanzando. ¿Cuántos minutos? 5 minutos. ¿Listo? Lo trabajen en una hojita